Buenas tardes, mi nombre es Jessica Ortega, soy residente de cardiología y en el día de hoy vamos a hablar de enfermedad tricuspidia. Para comenzar vamos a hacer un breve repaso anatómico, ¿sí?, de la válvula tricúspide, que es una de las principales válvulas del corazón derecho, ¿sí? Está constituida por tres valvas, una anterior, una posterior y una septal, las cuales se abren y se cierran, lo cual permite el flujo sanguíneo que pase desde la aurícula al ventrículo derecho, ¿sí? Entonces, ¿cómo nos queda constituido este complejo de la válvula tricúspide? Primero que nada, un anillo, el anillo tricuspidio, las valvas con sus correspondientes músculos papilares, anterior, posterior y septal, y las cuerdas tendinosas, y así delimitando un área de 4 a 6 centímetros cuadrados. La apertura diastólica de la válvula junto con la correspondiente expansión del anillo lo que va a generar es una superficie de orificio tricuspidio de 7 a 9 centímetros cuadrados. Lo cual permite un flujo sin impedimento, tanto si estás en actividad física como en reposo, sin que se genere aumento de las presiones venosas centrales, ¿sí? Y por lo general se observa cierto grado de IT por medio de ecocardiografía Doppler en un 80-90% de los individuos. Vamos a hablar de dos grandes entidades en esta clase, estenosis tricuspida e insuficiencia tricuspida. Vamos a comenzar con la estenosis tricuspida, si es mucho menos frecuente que la insuficiencia, y la afectación reumática de la válvula tricuspida se halla en franco descenso, tanto en nuestro país como en los países subdesarrollados. Es muy raro que se presente de manera aislada, ¿sí? Por lo general siempre va a estar acompañada de valvulopatía mitral. Entonces, como dijimos, casi siempre de origen reumático, pero puede haber otras causas, como por ejemplo tumores auriculares derechos, atresia tricuspida, trombo de la aurícula derecha y síndrome carcinoide. Vamos a hablar un poquito de síndrome carcinoide. Este es un tumor de tipo neuroendocrino, donde se localiza más frecuentemente a nivel iliocecal y ovárico. Clínicamente, la paciente o el paciente se va a presentar con rubor, diarrea, telangiectasias. ¿Cuál sería el mecanismo? Es una hipersecreción de serotonina que genera lesiones con fibrosis a nivel del endocardio auricular y ventricular derecho y también afectando a las correspondientes válvulas tricúspide y pulmonar. Ante la sospecha, si yo sospecho que puede haber un síndrome carcinoide, podemos pedir una orina de 24 horas en búsqueda del ácido 5-hidroxiindolacético. Si un 50% de los pacientes con síntomas del síndrome carcinoide desarrollan compromiso cardíaco. Son frecuentes la metástasis hepática, ¿sí? Cuando se hace el diagnóstico y vos tenés un tumor a nivel iliocecal, el 40% puede tener metástasis hepáticas. Ahora, cuando el compromiso es cecal, el 80% suele tener metástasis hepáticas. El diagnóstico mediante ecografía abdominal y TAC de abdomen, que son de elección. También se puede hacer un centellograma con contraste radiomarcado con octreótido, que es de importancia porque me permite confirmar dónde está localizado ese tejido neuroendocrino funcional en cualquier órgano, y además me va a predecir el tratamiento con análogos de la somatostatina. ¿Cuál es el tratamiento? El tratamiento es el de la IC descompensada, ¿sí? Con diuréticos y controlando la frecuencia cardíaca. Podemos utilizar análogos de la somatostatina también y quimioembolización hepática, que por ahí han dado resultados dispares. Ahora, si persisten los síntomas, hay que plantearse la posibilidad de realizar un reemplazo valvular. Clínicamente, la clínica de la estenosis mitral en general va a estar representada por signos de congestión, signos y síntomas de congestión. Vamos a tener ingurgitación yugular, acá arriba a la derecha tenemos un yugulograma normal, y en el caso de la enfermedad tricuspida lo que vamos a ver son ondas A en cañón, ¿sí? Bien prominentes. Al examen físico, hepatomegalia, edema de miembros inferiores, ascitis, puede incluso llegar a enanasar a la paciente. A la hora del examen físico también vamos a ocultar. ¿Qué podemos encontrar? Vamos a encontrar un soplo protosistólico u holosistólico, el cual se intensifica con el esfuerzo inspiratorio. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? El diagnóstico se hace mediante un electrocardiograma, en el cual vamos a evidenciar hipertrofia del BD y deformación o strain con un eje derecho desviado con un eje QRS desviado a la derecha,
y crecimiento auricular derecho que va a estar evidenciado con ondas P prominentes. ¿Podemos hacer una radiografía de tórax? Lo podemos hacer, no hay signos específicos que puedan indicar diagnóstico de valvulopatía tricuspida, pero sí podemos observar una cardiomegalia que se asocia con bordes prominentes del corazón derecho. Acá, principalmente nos vamos a basar en la ecografía Doppler, que es de elección, ¿sí? El diagnóstico cualitativo. El rasgo anatómico característico, ¿cuál va a ser? El engrosamiento valvar con restricción de la motilidad y apertura en domo. Esto tiene una sensibilidad del 100%. Signos específicos de estenosis grave, un área valvular menor a 1 centímetro cuadrado, un tiempo de hemipresión mayor a 100 milisegundos y un gradiente medio mayor a 5 milímetros de mercurio, ¿sí? Acá vemos un ejemplo de cuatro cámaras en el cual podemos ver la aurícula y el ventrículo derecho con su correspondiente válvula tricúspide, la cual vemos que está disminuida su área. Seguimos el tratamiento. Tenemos un consenso, el consenso que nos indica con clase 1 nivel de evidencia C, ¿sí? Beta bloqueantes para pacientes sintomáticos, diuréticos y que se encuentra con signos y síntomas de congestión. Y después también, pasando el tratamiento médico, ya vamos a la intervención. Podemos realizar una valvuloplastia con balón en aquellos pacientes que tengan una estenosis tricúspida grave, que estén sintomáticos y sin insuficiencia tricúspida grave concomitante. ¿Sí? Y también se plantea como indicación clase 1, nivel de evidencia C, el reemplazo valvular en pacientes con estenosis tricúspida grave sintomáticos que van a ser sometidos a cirugía cardíaca. ¿Sí? Entonces, en resumen, el tratamiento es en base a diuréticos, ¿sí? La idea es disminuir la precarga. Y beta bloqueantes, que la idea es aumentar el tiempo de llenado ventricular. El tratamiento indicado es el intervencionista, ¿sí? La valvuloplastia con balón, asociada o no a valvuloplastia mitral si fuera necesario. Esto anda muy bien, tiene muy buenos resultados. La comicitotomía a cielo abierto, que suele tener resultado funcional satisfactorio, y se practica en el curso de la misma intervención en que se efectúa la reparación de la lesión mitral. ¿Cuándo vamos a hablar de reemplazo valvular? Esto va a quedar solo para pacientes con regurgitación grave coexistente. ¿Sí? Bueno, acá el consenso, lo mismo, clase 1, nivel de evidencia C. La cirugía va a estar indicada en pacientes sintomáticos con estenosis tricúspida grave y a su vez para pacientes con estenosis tricúspida grave que van a someterse a una intervención de la válvula izquierda. Insuficiencia tricúspida, ¿sí? Esta es más frecuente que la estenosis, previamente hablada. Incluye un amplio espectro desde las formas fisiológicas que representan más del 70% que carecen de trascendencia y hasta formas graves de la enfermedad. En este caso lo que vamos a hacer es dividirlas en primarias y en secundarias, ¿sí? Previo a eso vamos a hablar un poco de la fisiopatología de la insuficiencia tricúspida. Vemos como distintos factores, ¿sí? Enfermedad coronaria, disfunción del ventrículo izquierdo, enfermedad valvular mitral, que por lo general se asocia a esta misma, la patología de la cual estamos hablando, lo cual conduce a una insuficiencia y a una estenosis mitral y eso genera aumento en la presión de la aurícula derecha. Si aumenta la presión de la aurícula derecha, eso repercute hacia retrógrado, ¿sí? Generando hipertensión pulmonar, afectando el BD, el cual se puede dilatar y llegar a una disfunción. Con eso, la correspondiente insuficiencia tricúspida. A su vez, al aumentar la presión en la aurícula izquierda, aumenta su tamaño. Y al aumentar el tamaño de la aurícula, predispone a las arritmias más frecuentemente, a fibrilación auricular. No solo aumenta el tamaño de la aurícula, sino que también se dilata el anillo tricúspido y eso también va a conducir a insuficiencia tricúspida funcional. Vamos a hablar de la insuficiencia tricúspida primaria, ¿sí? Es causada por diferentes patologías adquiridas, por anomalía estructural del aparato valvular, por ejemplo, valvulopatía reumática, endocarditis bacteriana, iatrogénica, ¿sí? Asociadas a la colocación de marcapasos y CDI, prolapso valvar, tumor carcinoide, traumática, endomiocardiofibriosis, secundarios a drogas y congénitas como la enfermedad de Epstein. Vamos a hablar un poquito de cada una entonces. Valvulopatía reumática, siempre asociada a valvulopatía reumática izquierda. ¿Qué vamos a observar? Vamos a observar fusión comisural, retracción, fibrosis y poca calcificación.
Prolapso de la válvula tricuspida por degeneración mixomatosa acompaña el prolapso de la válvula mitral en un 23 a un 40% de los casos. Con muy poca frecuencia se presenta de manera aislada, como ya dijimos previamente. Endocarditis infecciosa, la incidencia es baja, llega al 2-5%, tiene una evolución lenta, se generan grandes vegetaciones y los gérmenes más habituales es el Staphylococcus aureus, Candida y Gram negativos. Trauma. Secundarias a traumatismos cerrados del tórax, ¿sí? Son raros, difíciles de diagnosticar. ¿Qué suele suceder? Lo más frecuente es que se genere una rotura de la cuerda tendinosa, seguida de una rotura del músculo papilar y posterior desgarro y desinserción de la valva. Después tenemos secundario a marcapasos o CDI, ¿sí? Esto es mismo cuando se coloca, va a cruzar el cable desde la aurícula derecha al ventrículo derecho. Eso puede interferir con la coaptación de las valvas en realidad, ¿sí? Es frecuente, el 24% de los pacientes a los que se le coloca un dispositivo incrementan la insuficiencia tricuspidea. Y vamos a tener la enfermedad de Epstein, que está caracterizada por el desplazamiento apical de la valva septal y posterior dentro del ventrículo derecho, mayor o igual a 8 milímetros por metro cuadrado de superficie corporal. A su vez, esta enfermedad la vamos a clasificar, ¿sí? Tenemos la clasificación de Carpentier, que nos va a dividir en distintos tipos anatómicos, ¿sí? La tipo A, tenemos una valva anterior redundante, libre, una porción atrializada gruesa y pequeña, y el volumen del ventrículo derecho es adecuado. En el tipo B tenemos también una valva anterior redundante y libre. Ahora, la porción atrializada es grande, delgada y no contráctil, y acá sí vemos afección del BD, el BD está pequeño. En el tipo C seguimos teniendo valva anterior redundante, en este caso adherencias a la pared libre, ¿sí? Y la porción atrializada es grande, delgada, no contráctil, ¿sí? Igual que la de tipo B. El volumen del ventrículo derecho en este caso es el inadecuado. Y en el tipo D, la valva anterior es redundante, tiene adherencias a la pared libre, la porción atrializada grande, delgada, no contráctil, la valva septal y posterior completamente adherida, ¿sí? En este caso también el ventrículo derecho, el volumen es inadecuado. ¿Se puede asociar a otras patologías? Claro que sí, por ejemplo, comunicación interauricular, foramen oval permeable, estenosis pulmonar, comunicación interventricular y transposición de grandes vasos, endomiocardiofibrisis y igual Parkinson-White en un 10 a un 20% de los casos. De todos los pacientes con afectación valvular tricuspidea, un 39% puede presentar asociado patología del ventrículo izquierdo, ¿sí? Miocardio no compactado, disfunción sistólica, disfunción diastólica, prolapso de la válvula mitral y válvula aórtica bicúspide. La cirugía va a estar reservada solo para quienes presenten cianosis o signos de insuficiencia cardíaca grave. Ahora vamos a hablar de la insuficiencia tricuspidea secundaria. La insuficiencia tricuspidea secundaria es más que nada debido a una dilatación anular, secundaria a sobrecarga de volumen y opresión del ventrículo derecho, ¿sí? La IT secundaria es responsable de más del 90% de las insuficiencias tricuspídeas. La sobrecarga de presión suele estar causada por la hipertensión debido a enfermedad del corazón izquierdo o de manera excepcional a cor pulmonar. Hipertensión pulmonar idiopática y sobrecarga de volumen del BD. El mecanismo mediado fundamentalmente por dilatación del ventrículo derecho y el anillo valvular. En la insuficiencia tricuspidea grave, que se halla en más del 30% de los pacientes que tienen a su vez valvulopatía mitral reumática y un porcentaje similar en pacientes con IM isquémica, ¿sí? La insuficiencia tricuspidea moderada grave implica peor pronóstico y calidad de vida. ¿Cuál sería el tratamiento? Tratamiento médico, diuréticos y ECA, y el quirúrgico. Nos queda el quirúrgico, que se puede hacer una anuloplastía tricuspidea, la cual mejora la capacidad funcional sin un incremento significativo de la mortalidad perioperatoria. Contraindicaciones del tratamiento quirúrgico. ¿Por qué? Porque aumenta más del 20% la mortalidad. ¿En qué casos? En casos de que haya disfunción del BD o del ventrículo izquierdo, que se agrave, hipertensión pulmonar grave con una presión sistólica arterial pulmonar mayor a 60 milímetros de mercurio, valvulopatía mitral residual significativa. Tenemos estadios del A, B, C y D.
En el estadio A tenemos un riesgo de insuficiencia tricuspida, ¿sí? Tenemos distintas causas que lo pueden generar, pero hemodinámicamente a nivel valvular hay una insuficiencia tricuspida mínima o bien no, no tiene consecuencias hemodinámicas ni tampoco síntomas. En el tipo B, ahí ya tenemos una IT progresiva, vemos cómo van habiendo cambios a nivel valvular y a nivel de hemodinámico. También puede haber menos síntomas o incluso ninguno. La mayoría asociada a los signos y síntomas asociados a la disfunción del ventrículo izquierdo. En el estadio C ya ahí tenemos una insuficiencia tricuspida grave asintomática, ¿sí? Tenemos primaria, tenemos secundaria, tenemos válvulas batientes muy distorsionadas con una dilatación anular grave y fijación marcada de las válvulas. En este caso sí va a haber afectación hemodinámica, valvular y a su vez clínicamente puede presentarse sin síntomas o bien síntomas asociados a afectación del corazón izquierdo. En el estadio D tenemos la insuficiencia tricuspida grave sintomática, ¿sí? También primaria, funcional, con las mismas características previamente dichas. Ya tenemos bien afectado la afectación valvular, bien, la cual la vamos a ver por medio de ecocardiograma, un área de chorro central mayor a 10 centímetros al cuadrado, la vena contracta mayor a 0,7 centímetros, también va a estar afectado a nivel hemodinámico con síntomas, ¿sí? Cansancio, palpitaciones, disnea, distensión abdominal, anorexia, edemas, entre otros. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? ¿Sí? Primero que nada, el ecocardiograma Doppler es muy importante. Tiene indicación clase 2A, nivel de evidencia C, una vena contracta mayor o igual a 7 milímetros, con un flujo sistólico inverso en la vena suprahepática, un orificio regurgitante efectivo por PISA mayor a 0,4 centímetros cuadrados y un área del flujo regurgitante. Esos serían criterios que me llevan a decir que estamos frente a una insuficiencia tricuspida. Acá tenemos varios ejemplos, ¿sí? En el cuadrante A lo que vemos es un 4 cámaras en el cual vamos a ver la aurícula derecha dilatada. Por medio de Doppler color se registra un jet de regurgitación que va a llegar hasta el techo de la aurícula. En la imagen B lo que vemos por medio de un Doppler continuo, el jet de la insuficiencia tricuspida. En la imagen C lo que vemos también es acá la vena cava inferior ingresando a la aurícula derecha, la cual la vemos dilatada. Y en la imagen D lo que vemos también tenemos un flujo sistólico reverso evidenciado por el Doppler. Entonces, ¿cuáles serían las recomendaciones en el caso de la insuficiencia tricuspida primaria? Indicación 1C, la cirugía va a estar indicada para pacientes con insuficiencia tricuspida primaria, grave, que van a someterse a una intervención de válvula izquierda. También en aquellos que están sintomáticos con insuficiencia tricuspida primaria grave, aislada sin disfunción grave del ventrículo derecho, ¿sí? Y con menos evidencia, clase 2A, nivel de evidencia C, debe considerarse la cirugía para pacientes con insuficiencia tricuspida primaria moderada que van a someterse a cirugía de la válvula izquierda. Recomendaciones en la insuficiencia tricuspida secundaria, ¿sí? Indicación 1, nivel de evidencia C. La cirugía va a estar indicada para pacientes con insuficiencia tricuspida secundaria grave que van a someterse a cirugía de la válvula izquierda. Con menor evidencia, 2A, nivel de evidencia C, debe considerarse la cirugía para pacientes con insuficiencia tricuspida secundaria de leve a moderada con anillo dilatado, que van a someterse a cirugía valvular izquierda. Un poquito a modo de resumen. Entonces, ¿cuál va a ser el tratamiento de la insuficiencia tricuspida? ¿Es necesaria la cirugía de la válvula izquierda? Supongamos que no es necesaria. Tenemos que ver qué tipo de insuficiencia tricuspida es la mía, primaria o secundaria. En el caso de que sea primaria y tenga síntomas marcados, acá no hay duda que hay que reparar la válvula tricuspida. Ahora, en el caso de la insuficiencia tricuspida secundaria grave, vamos a ver si hay afección o disfunción del ventrículo derecho, del ventrículo izquierdo, o si hay hipertensión pulmonar grave. En el caso de que no lo haya, vamos a hacer un tratamiento conservador. Ahora, si estas características existen, a su vez asocian signos marcados, signos y síntomas de la clínica,
reparación de la válvula. Si no presenta síntomas, podemos preguntarnos, ¿tiene síntomas leves pero con dilatación o disfunción progresiva del BD? Si no la tiene, tratamiento conservador. Si la tiene, vamos a reparación de la válvula. Ahora, en el caso de que sea necesaria la cirugía de la válvula izquierda, vamos a ver de nuevo, tipo de insuficiencia tricúspide. En el caso de las primarias o secundarias graves, no dudamos, reparación de la válvula tricúspide. Ahora, si es de leve a moderada, vamos a observar otras características. Hay dilatación de la aurícula derecha o signos recientes de insuficiencia cardíaca derecha. No lo hay, tratamiento conservador. Si lo hay, reparación de la válvula tricúspide. Y bueno, como para ir redondeando un poco, tratamiento, esto es según la Sociedad Argentina de Cardiología y la Sociedad Española o Europea de Cardiología, ¿sí? Clase 1, nivel de evidencia C, el tratamiento médico en pacientes sintomáticos, que incluye diuréticos e inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, y podemos también acá observar que se indica la plástica o reemplazo tricúspide en pacientes con insuficiencia tricúspide grave sintomática. La plástica tricúspide en pacientes con insuficiencia tricúspide grave e indicación quirúrgica por valvulopatía mitral. Y desde la Sociedad Europea lo que nos dice clase 1, nivel de evidencia C, que la cirugía está indicada para pacientes con insuficiencia tricúspide grave que van a someterse a cirugía de la válvula izquierda. Tenemos otras indicaciones con menor validez, ¿sí? Clase 2A, nivel de evidencia C, que debe considerarse la cirugía para pacientes con insuficiencia tricúspide secundaria de leve a moderada con anillo dilatado, que vayan a someterse a cirugía de la válvula izquierda. Importante, cuando tratamos la valvulopatía tricúspide, primero que nada vamos a tener en cuenta las consecuencias hemodinámicas y funcionales de la enfermedad. Si existen o no otras lesiones valvulares o congénitas asociadas. Si hay algo que es seguro, es que la valvulopatía tricúspide leve o moderada no requiere tratamiento. Ahora, cuando estamos en el caso de que sea grave, en el cual se afecta la aurícula derecha, el ventrículo derecho, lo que genera aumento de la presión intracavitaria, por ende la presión venosa, en ese caso sí estaría indicado intervenir. ¿Sí? Si no se trata, la disfunción del BD con reducción del gasto cardíaco aparece primero en ejercicio y luego en reposo. Y se va acentuando, va apareciendo arritmia, fibrilación auricular en este caso, y congestión hepática crónica, lo que genera fibrosis y cirrosis cardíaca. Eso es todo, muchas gracias, espero que se haya entendido. Saludos.